La economía dominicana durante el año 2016 ha presentado aspectos que son sumamente positivos: la estabilidad cambiaria, la estabilidad en los precios, con aspectos negativos como el altísimo endeudamiento externo de República Dominicana, que ha cobrado incluso una modalidad por la vía de la emisión de bonos y no por la concesión de préstamos con acuerdos bilaterales o multilaterales. Pero es una modalidad que se ha adoptado, hay preocupaciones muy fuertes. Tuvimos elecciones, pero no tuvimos reforma fiscal, es decir que son aspectos que habrá que seguir discutiendo, y para ello hemos invitado a José Rijo Presbot, analista presupuestario, una persona que conoce muy bien el Estado dominicano y particularmente los aspectos económicos. Ha sido asesor del Senado de la República en materia presupuestaria y un técnico de los que mejor conocen todas las partidas del presupuesto de República Dominicana, las que se ponen en letras grandes y en letras pequeñitas. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu balance del año 2016 en materia de economía? Bueno, Fausto, un privilegio, como siempre, compartir contigo, y uno se siente medio apresurado así con esa presentación. Pero yo sé que eso viene de un amigo. Sí. Fíjate, para evaluar el año 2016 tenemos que pensar qué pasó en el 2015. ¿Cómo fue que el gobierno en el 2015 cerró el déficit? ¿Cómo dejó de pagar líneas de crédito con el Banco de Reserva por un monto de 23.000 millones de pesos que no fueron contabilizados en el 2015 y que sorprendentemente aparecieron en enero del 2016 como una línea de crédito tomada al Banco de Reserva? Y digo que tenemos que empezar por ahí, porque esos 23.000 millones de pesos a todas luces ilegales, porque el gobierno no puede asumir... No se registró en el 2015, pero sí se hizo en el 2016. Y se hizo en el Congreso Nacional. No, se hizo administrativamente. Administrativamente. Lo que ordena la ley... ¿Qué implica eso? Ahí voy. Lo que ordena la ley es que el gobierno, cada año, en la ley de presupuesto, se le autoriza al gobierno a que pueda tomar una línea de crédito a través de letras del Tesoro, que deben ser canceladas durante el año. Y el año pasado fue hasta 20.000 millones de pesos. Para este año se le autoriza. El año pasado se autorizaron 20.000 millones de pesos. Pero en enero, para este año también 2016, se le autorizaron 20.000 millones de pesos. Pero en enero apareció una línea, unas letras del Tesoro, una línea de crédito de 23.000 millones de pesos. Sí, violenta el monto y violenta el no registro del año pasado, de no haberse cancelado. ¿Qué significado tiene eso? Que mientras la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Hacienda establecía un déficit de alrededor de 70.000 millones de pesos, el Banco Central lo situaba en 90.000 millones de pesos. Es decir, le sumaban esos 23.000 millones más. Claro, porque eso tiene que ver con el financiamiento. El impeachment que se produjo en el año 2016 contra Dilma Rousseff fue por algo más o menos parecido. Por menos de eso, por menos de eso. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué podemos analizar de la economía dominicana? ¿Podemos creer en los datos? Bueno, el informe de la Cámara de Cuentas del año 2015 nos dice que las informaciones fiscales que brinda el Ministerio de Hacienda no son confiables y que no se pueden homologar, porque la Dirección de Crédito Público dice una cosa y la Dirección General de Presupuesto dice otra, y la Dirección de Contabilidad Gubernamental registra otra. Entonces, ante un país que tiene una contabilidad creativa por el gobierno, es muy difícil decir esas cifras son ciertas o son falsas, porque no se pueden validar. Pero eso no ha sido construido por este gobierno. O sea, estoy tratando de mirar hacia atrás. No, pero ¿cuándo se construyó ese esquema de registro de datos del Estado Dominicano con respecto a emisión de bonos, deuda pública, deuda externa? Desde el año 2001 se inició la gran reforma con la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que separó la contabilidad de la Contraloría, porque hasta el 2001 la contabilidad pertenecía a Contraloría. Entonces, el que registraba, auditaba. Entonces, eso quedaba todo
en una sola mano. En una sola mano. Eso se separó. Eso es ley, batuta y constitución de un solo Del lado. 2001 al 2005 se estuvo trabajando, en ese entonces yo era del 2003 al 2005, fui director de la OPA, de la Oficina Permanente de Asesoría del Congreso Nacional, y ahí trabajamos 3 proyectos de ley fundamentales: la de ley de tesorería, la ley de crédito público y la ley orgánica de presupuesto. Esas leyes vinieron aprobándose en el 2006 en adelante. Entonces, todo el sistema de administración financiera está ordenado bajo un sistema legal. Inclusive se aprobó después la ley de planificación e inversión pública, que es la que crea los consejos de desarrollo municipales, regionales, que no se han creado ninguno en 10 años. Entonces, todo ese sistema se creó en lo que se llama el Sistema Integrado de Gestión Financiera, el SIGEF, que es donde se registra cada operación. Cada vez que una institución va a ejecutar un gasto, tiene que registrarlo en el sistema, y eso tiene que estar al día. Entonces no puede ser posible que presupuesto registre un dato y la Dirección General de Crédito Público registre otro. Es decir, que eso está mal ejecutado, mal concebido. El sistema no está mal concebido. O el sistema está siendo mal utilizado. Vulnerado. Violentado, no cumpliendo el reglamento de la ley. Pero eso lleva también a otra información, y es que diferentes oficinas gubernamentales te ofrecen datos distintos. Por ejemplo, por un lado está el Banco Central, correcto, que te ofrece información distinta de la información que te ofrece el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Así es. Y por otro lado, el Banco Central, por ejemplo, te registra inflación, te da datos que corresponden a la Oficina Nacional de Estadística. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces son datos que obviamente hay que poner, hay que sacar como una media. Entonces tú dices, bueno, ¿cuáles son los? Bueno, vamos a crecer un 6.4, 6.5% este año, 2016. El crecimiento del Producto Interno Bruto. Es creíble ese crecimiento. Sí. ¿Qué es lo que ha crecido? Pero tú lo dices como sí resignado. Bueno, porque es que tenemos que aceptar esas cifras como oficiales. Porque son las cifras que utilizan los organismos internacionales, el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario ofrece una evaluación del capítulo 4 del acuerdo que realmente no se da a conocer. Creo que se dio a conocer un año después, sí, o casi un año después. Porque es que lo que más prevalece aquí es la opacidad. Es la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, en algo terrible desde el punto de vista de la legalidad. Entonces, tú me dices, bueno, magnífico, ¿cómo ha crecido eso? Bueno, pero ¿para qué se hizo el presupuesto del año 2016? ¿Qué era lo que íbamos a lograr este año? ¿Cuáles eran los resultados esperados? Al finalizar el año podemos decir que se mejoró la calidad de la educación. Podemos decir que la salud pública real y efectivamente se mejoró. Bueno, ¿en qué proporción se cumple la ejecución presupuestaria? En un 95%. Bien. Ahora, pero fíjate que para cerrar aquí te digo, por ejemplo, en salud pública se presupuestaron la intervención de 51 hospitales. 51 hospitales al mismo tiempo. ¿Y cuántos real y efectivamente se le invirtió? A 6 hospitales. Hubo 45 hospitales que se le inició, pero no se le dio recursos y se paralizaron sus trabajos. Bueno, esa es una dificultad muy Entonces hay que evaluar el impacto en las necesidades básicas. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con José Rijo y vamos a ver otros aspectos de la dinámica de la economía durante el año 2016. Por ejemplo, un tema de preocupación, el tema fiscal más el tema del endeudamiento público. En un momento retornamos. José Rijo, ¿cuáles son los otros aspectos de la economía que te merecen atención y algún tipo de comentario? Porque al final, como yo dije al principio, hemos tenido
una inflación bastante controlada y hemos tenido una tasa de cambio igualmente bastante controlada, que son dos de las variables. Claro. Luego hay el tema, como ha dicho el Banco Mundial, de la redistribución del ingreso, de las políticas inclusivas en materia monetaria y no monetaria, pero en definitiva económica. La satisfacción de las necesidades el crecimiento básicas de la clase media, el escasísimo crecimiento de la clase media versus el alto crecimiento de la economía, esos aspectos. Bueno, fíjate, el modelo que nosotros hemos creado económico es un modelo que genera riqueza, pero que aumenta la desigualdad en los niveles. Porque la riqueza que se crea en República Dominicana está basada básicamente en minería, en construcción, en hoteles, en zona franca, en remesas. De eso que depende nuestra economía. Entonces, ¿Turismo? Turismo. También. Turismo, claro. Ninguno de esos, con excepción de la construcción, genera empleos, grandes empleos. Y tampoco generan ningunos empleos de calidad. Porque ha sido tal el atraso en la inversión, en el desarrollo de las capacidades del talento dominicano, que lamentablemente no tenemos la visión, la tecnología, el expertise para crear riqueza de otra naturaleza. Es decir, República Dominicana tiene empleos malos, con salarios malos y por lo tanto con calidad de vida mala para la mayoría de la gente. Por eso es que en el informe del Banco Mundial se dice, bueno, nada más pasa de una clase a otra un 7%. ¿No? Es decir, de cada 100 dominicanos que están en clase baja, solamente 7 pueden pasar, han podido pasar. Cuando en Latinoamérica andamos por el 40 y tal. Por eso, sorprende que la República Dominicana tenga un crecimiento económico mayor que casi todos los países del continente y que al mismo tiempo la reducción de la pobreza sea menor que incluso los países que menos crecen. Ahora eso tiene que ver con qué se redistribuye al Estado, al pueblo. Es decir, eso tiene que ver con las políticas públicas diseñadas y establecidas en cada presupuesto del año. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que nuestra política no satisface las necesidades básicas de manera oportuna, de calidad y eficiente. Necesidades básicas como la educación, la salud, el agua potable, pero el saneamiento. O sea, hay otro problema que es la informalidad de la economía. Hay gente que prefiere la informalidad porque entiende que es mucho más rentable, por supuesto, y porque la institucionalidad no da para mucho más. Bueno, ahí tú has unido dos cosas. Ya. Una cosa es el sistema tributario que tenemos, que es poco progresivo, afecta directamente a las personas y no al beneficio, a la renta, a la propiedad. Ya. Es decir, el sistema tributario demanda de una reforma profunda, integral, que no se ha querido. Por eso es que el presidente de la República ha violado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordenaba que el 1 de enero del 2015 debimos de haber empezado con el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal tiene que ver con los tributos, con los impuestos, con el sistema tributario, tiene que ver con la eficiencia y racionalización del gasto y tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, como estos últimos años han sido años exclusivos de déficit fiscales por 10 años, ha creado un nivel de dependencia del endeudamiento para poder subsistir como Estado, con el agravante de la opacidad. Por ejemplo, este año se presupuestaron 173.000 millones de pesos que se iba a buscar prestado. Nosotros dijimos desde el principio que ese era un presupuesto falso, el del 2016, porque habían partidas de financiamiento que no se iban a lograr, porque lo que tiene que ver con apoyo presupuestario, los organismos multilaterales ya no se lo están dando a países como República Dominicana de un crecimiento de esta magnitud, y que por lo tanto eso era falso. Entonces, como el gobierno sabía eso, se hizo, ¿y qué hizo? Bueno, la emisión de bonos que estaba autorizada, por ejemplo, de bonos internos de 55.000 millones de pesos, comenzó a emitir bonos más allá de los 55.000 millones de pesos. Al 30 de noviembre había emitido 17.000 millones de pesos más
de lo que la ley le había autorizado. Ahora, para legalizar eso, y aquí viene la otra parte de tu pregunta ahorita, de la institucionalidad, para legalizar 17,000 millones de pesos que ya había emitido por encima de lo que establecía la ley 26015 de este año, manda un proyecto de ley de modificación al presupuesto, faltando 3 semanas para finalizar el año, incrementando la emisión de bonos en 22,000 millones de pesos. Y no fueron 11.800 millones. Ese fue el incremento del financiamiento, porque por un lado, el financiamiento externo que iba a provenir para apoyo presupuestario de los organismos multilaterales descendió en 10,000 millones de pesos. 10,000 y tantos millones de pesos, se disminuyeron las fuentes externas y las internas se incrementaron en 22,000 millones. Pero ¿qué pasa? Que de esos 22,000 millones, ya 17,000 ya se habían emitido. Y los otros 4,650 millones de pesos era una nueva emisión de bono para Punta Catalina, 100 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Inclusive el ministro de Hacienda dijo cuando fue al Congreso que ya esos 100 millones de dólares estaban aprobados por el Congreso. ¿Se había incluido en el presupuesto? No, para nada. Por eso fue el incremento en 4,650 de bonos para este año emitido por Hacienda a través de subasta por encima de los 17,000 que ya había. ¿Hasta qué punto? Pero fíjate una cosa, que con ese dato, la ley terminó de salir del Congreso el jueves 15, la de modificación a la ley 260, la de modificación el jueves 15 de diciembre. De diciembre. Sí. Pero el 13 de diciembre, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Crédito Público, había hecho una convocatoria para el jueves 15 de los para subastar los 100 millones de dólares a los bancos múltiples. Es decir, antes de aprobarse la ley, ya el Ministerio de Hacienda había hecho la convocatoria para la colocación. Sí. Pero es que esto es un rompimiento. Usted no puede emitir unos bonos si no tiene la ley de sustento, y esa ley no había salido. Sí. Pero ya estaban seguros que le iban a aprobar en el Congreso. Ahí viene el problema de la institucionalidad. Lo mismo sucedió con los 122,888 millones de pesos que están contemplados como emisión de bono para el año 2017, que tenía que esperarse que se aprobara la ley de presupuesto, porque esos bonos es una ordenanza, es un mandato de la ley de presupuesto. Pues el Senado aprobó la ley de bonos, el proyecto de ley de bonos para el año 2017, vista la ley de presupuesto que ellos aún ni siquiera le habían remitido a la Cámara de Diputados. Una ley que no existe. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Rijos y volvemos para hablar del entorno internacional, las expectativas con un nuevo gobierno de los Estados Unidos y hasta dónde podemos llegar como límite en ese endeudamiento externo que ha asumido República Dominicana, que fue calculado en 212 millones de dólares por mes, más o menos en la administración del presidente Danilo Medina. En un momento retornamos. El año 2017 representa una incógnita en el entorno internacional, sobre todo por la naturaleza de los problemas que se están discutiendo en términos políticos y económicos. Parece que va a haber un aumento de las tasas en general. Eso va a limitar la capacidad de crédito de República Dominicana, aparte del tema del límite. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas sobre lo que va a ocurrir en términos económicos en nuestro país en el año 2017? Bueno, mucha incertidumbre, porque el gobierno, en un arranque de optimismo, ha hecho unas proyecciones falsas para el año 2017, empezando porque está estimando un crecimiento de los ingresos de cerca de 60,000 millones de pesos sin una reforma tributaria. Consideró un precio del oro por encima de la tendencia que va teniendo, estimó, presupuestó, supuso que el petróleo iba a estar por alrededor de los $48 y el camino es hacia los 60. Es decir, el oro no se estima que pueda llegar a los niveles que
que se había planificado tampoco. Es decir, tenemos un problema de una sobreestimación de ingresos y un ocultamiento de gasto. Eso va con un problema más grave aún, y es que el gobierno necesita financiar según la ley, 172.000 millones de pesos hay que buscar prestado. Para el presupuesto del 2017. Sí, de los cuales unos 123.000 millones son en bonos. Ya. ¿Qué pasa con los bonos? Bueno, los bonos está sucediendo que al aumentar la tasa de los Estados Unidos de interés, ya nosotros vamos a tener que aumentar la tasa de los intereses. Sí, así es. Para el año que viene, como el gobierno no es tan transparente y se confundió en el mismo proyecto, en el documento de presupuesto, tiene dos datos. Dice que va a pagar 114.000 millones de pesos de intereses, pero por otro lado dice que son 140.000 millones de pesos de intereses. Se ha autorizado 122.888 millones de emisión de bonos, pero ahí también se le autorizó al presidente de la República una emisión de 18.000 millones de pesos para emergencia. Se le autorizó para que él lo busque y después se incorpore, pero eso no está contemplado en el financiamiento. Pero se va a necesitar más dinero que eso. Bueno, José. El problema es que es un disparate de gobierno, porque ¿cómo tú me vas a hacer una modificación a final de año y le vas a mandar 100 millones de pesos al Senado de aumento, cuando la Isabela podría necesitar esos 100 millones de pesos? Sí. ¿No? Pero ahí se encubrió una deuda que no se transparentó. Por ejemplo, en la presidencia, en la Hoy Soy, se ha colocado 4.200 millones de pesos de pago de deuda de este año que no se sabe cuáles son, ni por qué se generó, porque no estaban contempladas. Entonces, el año que viene es ese año de mucha incertidumbre que obliga necesariamente a que el gobierno haga un alto, se sincerice, deje de ser tan optimista y nos presente la verdad. Yo quiero ser un pesimista, no un optimista con la mentira, sino un pesimista con la verdad, porque de verdad que vamos a sufrir mucho. Ahí hay una autorización que el gobierno tiene que explicarla también en la ley de presupuesto, y es que se le está ordenando que puedan hacer una emisión de bono hasta el 10% de la deuda para renegociar una deuda el año que viene. Entonces no sabemos qué es lo que se va a renegociar. Pero ya con eso te va a llevar a ti que la deuda nuestra va a ser el 75%, va a ser en bonos, no va a ser con organismos monetarios ni bilaterales. ¿Y qué pasa con los bonos? Que los bonos tú tienes que reengancharte permanentemente. Tú no tienes cuando se vencen cómo pagarlo. Entonces ahí viene lo que se llama la sostenibilidad, porque tú te vas volviendo insolvente, aunque el Estado siempre se dice que es solvente. Sí. Pero si tú no cambias las políticas actuales, te vuelve insolvente porque no vas a poder pagar con un agravante. Ya al día de hoy, los fondos de pensiones de los trabajadores tienen 92.000 millones de pesos metidos en Hacienda nada más. Y el gobierno está teniendo dificultad para pagar los intereses este año, a tal extremo que al 30 de noviembre le faltaba de intereses vencidos de la deuda interna, le faltaban 16.000 millones de pesos para pagarlo. Y tenía una deuda flotante de 36.000 millones. Es decir, que nosotros no sabemos cómo va a cerrar este año, creando más incertidumbre para el año que viene, porque el gobierno tendrá necesariamente que hacer un esfuerzo de racionalización del gasto. Me sorprende ahora que después de 10 años mi amigo Camejo dice que ya tiene la reforma del Estado. Bueno, comencemos dando un ejemplo, quitando los dos ministerios que hay en... ¿No tienes tú ninguna preocupación sobre el tema del entorno internacional? Aparte de el aumento de las tasas de interés. Y del petróleo. República Dominicana está pagando un promedio de un 7, un 8% como tasas de interés por esos bonos. Sí, los exteriores. Los exteriores, porque aquí estamos en el 11% ya. ¿No? Que es muy alto. Mira, yo creo que la política económica va a acelerar en los Estados Unidos, de hecho ya se está viendo, porque nosotros hemos tenido una ventaja en estos años. Además de la baja del precio del petróleo, es que los productos que importamos no contienen inflación.
porque ese es otro aspecto. Sí. Cuando en los Estados Unidos la inflación es cero, cuando tú importas un producto de allá, pero la inflación la van a empujar, porque se necesita el dinamismo más interno de los Estados Unidos. Ya tú estás viendo cómo el dólar se va fortaleciendo. Se está fortaleciendo. ¿No? Ciertamente ha representado un desafío muy grande para las demás monedas. Claro, inclusive Hay los mismos situaciones- chinos, los chinos han claro, reajustado el su yuan. sí, claro, porque claro. es que la moneda internacional es el dólar. Sí. Y cuando comience ¿Y eso... por qué el peso dominicano no se ha movido cuando todas las monedas en el mundo se han movido? Mira, este es un fenómeno producto de la falta de reglas claras en el mercado. Pero eso nos beneficia. Este es un mercado altamente controlado desde el Banco Central. En materia de política monetaria, como órgano rector, controla no solamente la emisión de la moneda, ¿no? Sino que controla las tasas de interés de manera rígida, ¿no? Entonces, ahí viene otro agravante. Pero las tasas de el interés Banco la puede Central va a controlar, tener la puede controlar el Banco Sí, Central. pero el Banco Central va a tener que La aumentar tasa de cambio es que no puede Sí, controlar. la tasa de interés, el Banco Central va a tener que modificarla el próximo Sí, año, sí. porque no va a poder redimir los certificados que se venden, cerca de 49.000 millones, Ya. ¿no? Más los 89.000 del 2018. Esto tiene que obligar al ¿Hasta Estado. dónde, finalmente, José Rijo, hasta dónde podemos llegar en materia de endeudamiento? ¿Cuál es el límite? Es que ya llegamos al límite. Ya llegamos al límite por una sencilla razón. El modelo aumenta el pago de intereses y por consiguiente te hace una bola que no se detiene. Entonces, si tú no haces la reforma profunda, que por un lado racionalice el gasto, es decir, vaya donde tiene que ir, y por otro lado se aumente las recaudaciones, porque la informalidad que tú hablabas ahorita es producto del sistema tributario, Sí, ¿no? sí. Pagar un 18% por un servicio es muy duro. Sí. Entonces se prefiere más la informalidad, Un 28 se paga por comunicación. 30. porque el 18, el 10 más el 10, 2%, el 2 más el 2, es más un el 2, 30% que sí, tú sí. pagas. Entonces, ese modelo tiene que cambiar. Las exenciones fiscales, que hay, que este año son 231.000 millones de pesos de gasto tributario que vamos a tener. Pero obviamente parece que el gobierno se siente todavía tranquilo, que le han dicho que es posible. Porque el Congreso le aprueba todo. Mantener el endeudamiento. Porque el Congreso le legaliza todo al final de año. Bueno, Pero si aquí hubiese una verdadera democracia, todo esto estuviera ya transformado. Tenemos oportunidad. Bien. Yo soy de los que creo que República Dominicana tiene un potencial enorme. Muy grande. Pero tiene que ser modificado del Estado. Muchas gracias, José. Cuando nos comparamos con los demás países de la región, tenemos unas condiciones verdaderamente excepcionales. Lo elemental en el tránsito, en la vida común de la Sí, gente, en lo ciertamente. cotidiano. Muchas gracias a José Rijo por estas reflexiones. ¿Optimistas o pesimistas? ¿Cómo fue? Porque yo no te entendí cuando dijiste que iba a ser optimista con información. El problema es que aquí los optimistas son mentirosos, como es el gobierno. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo, señores.